Muy buenos días, miércoles 12 de junio y hoy el oficialismo se someterá a la última gran batalla final en la que se definirá el futuro de la mencionada y recurrente ley bases y seguidamente el gobierno nacional. Por eso, para musicalizar la apertura de hoy, elegimos esta canción que canta el grupo Alerta, que se llama La Batalla Final y titulamos Día 185, La Ley y el Desorden, por esa famosa serie de La Ley y el Orden en este sentido contrario. Síntoma, la palabra síntoma es una palabra griega que luego vuelve a aparecer en el latín, que tiene como significado, como etimología, otra palabra que es el infortunio. Para la medicina, el síntoma es una manifestación reveladora de una enfermedad. En otros campos del conocimiento constituye el indicio de que algo está por suceder. En la política actual estamos frente a un síntoma puro. Un gobierno que se autopercibe anarcocapitalista, es decir, anarquista, en 6 meses de gestión no consiguió que los legisladores promulguen una sola ley. No solo habla de la impericia política de este resultado, estamos también frente a una manifestación, un indicio acerca de la idea de funcionamiento del Estado que tiene el presidente y sobre todo la posición ante la ley que el gobierno de Javier Milei tiene. Según el conocido y respetado psicoanalista Juan Manuel Rubio, para él, para que haya un deseo es necesaria una ley, normalmente la ley paterna, que lo instituya y lo ordene, y ésta se debe inscribir de forma singular, respetando modalidades estructurales. Su importancia es tal, la relación con la ley, que podemos sostener que la libertad del sujeto se juega en la posición que asuma respecto de la ley. La relación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo es compleja. En la historia de nuestra democracia latinoamericana ha habido importantes hitos en los que el Congreso ha puesto límites a los presidentes y en ocasiones se han dado el ejemplo inverso de que el Ejecutivo, de una manera no democrática, le impone límites al Legislativo. Vamos a hacer un raconto de estos hitos, tanto en la Argentina como en nuestros vecinos, para luego desde allí analizar qué es lo que puede suceder en esta contienda política por la aprobación de ley bases. Vamos a comenzar primero por la Argentina. El primer caso de la llegada a la democracia se produjo al comenzar el regreso a la democracia, que fue la polémica ley Mucci de los primeros años de gobierno de Alfonsín, que intentaba modificar la legislación por la que se regían los sindicatos, un tema que también está presente en la actual ley bases. Alfonsín sostenía que había un pacto sindical militar y que la dictadura había sido resultado de un pacto sindical militar. Con los militares pudo, con los sindicalistas no pudo, y probablemente así como logró la famosa condena a los excomandantes histórica a nivel mundial, no pudo lograr la modificación de la ley laboral y se puede decir que ese fue el comienzo, no los militares sino los sindicatos, el comienzo del fin de Alfonsín, con 14 paros generales que derivaron finalmente en la hiperinflación y en la salida anticipada de su gobierno. Esto sucedió en 1984, Antonio Mucci, sobre la ley Mucci. Mucci era el ministro de Trabajo de Alfonsín. La ley de reordenamiento sindical, nosotros debemos decir que en los últimos años la República vivió uno de los periodos más tristes de su historia. Los trabajadores no solo vieron disminuir su salario por culpa de una política distributiva injusta, no solo sufrieron restricciones sustanciales en la posibilidad de defender sus derechos, sino que además vieron cómo se intervenían o manipulaban sus sindicatos. La vida sindical en la República, como la Argentina toda, vivió largos años de silencio. El régimen militar que impuso la veda política también impuso una veda sindical. Argentina hoy está gobernada en todos sus niveles por auténticos representantes de la voluntad popular. Es un Estado de Derecho. Ocurre, empero, que la veda que pareció al sindicalismo no ha sido aún superada. Existen sindicatos que todavía están intervenidos. Otros están gobernados por comisiones transitorias nombradas por el régimen militar. Otros están dirigidos por trabajadores con prórroga de mandatos otorgados también por el gobierno de facto. Y otros, por último, fueron normalizados mediante elecciones que no comenzaron como se corresponde con una democracia desde abajo hacia arriba, desde delegados de establecimiento hasta los más altos cargos de la dirección sindical.
Bueno, Alfonsín no logró que el Congreso votase la célebre ley Muchi, como decíamos, fue un rápido, porque fue al año de haber asumido, o menos del año, del 84, él asume el 10 de diciembre del 83, comenzó la piedra en el zapato que terminaría con esos 14 paros generales. Ahora vamos al caso inverso, donde el Ejecutivo le pone al Legislativo límite. Es el caso de Perú, cuando Fujimori se hace cargo, disuelve el Parlamento, conocido como el Fujimorazo. Esto fue el 5 de abril de 1992. Vamos a pasar ahora a un fragmento del discurso del autogolpe de Alberto Fujimori. Como presidente de la República, he constatado directamente todas estas anomalías y me he sentido en la responsabilidad de asumir una actitud de excepción para procurar acelerar el proceso de esta reconstrucción nacional, por lo que he decidido tomar las siguientes trascendentales medidas. Primero, disolver temporalmente el Congreso de la República hasta la aprobación de una nueva estructura orgánica del Poder Legislativo, la que se aprobará mediante un plebiscito nacional. Segundo, reorganizar totalmente el Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Tribunal de Garantías Constitucionales y el Ministerio Público para una honesta y eficiente administración de justicia. Tercero, reestructurar la Contraloría General de la República con el objeto de lograr una fiscalización adecuada y oportuna de la administración pública que conduzca a sanciones drásticas para los responsables de la malversación de los recursos del Estado. Bueno, esto en la Argentina creo que luce absolutamente imposible, pero de cualquier forma aquí encontramos un ejemplo cercano en el tiempo y cercano en la geografía de una situación inversa, el Ejecutivo poniéndole límites al Legislativo. Y uno de los principales conflictos que tuvo la Argentina desde la vuelta a la democracia fue el kirchnerismo que tuvo con el campo. Afortunadamente, como viene sucediendo desde la recuperación democrática, se pudo canalizar institucionalmente a través del Parlamento. Vamos a compartir este hito importantísimo de nuestra historia en el momento que el vicepresidente Julio Cobos manifestaba su diferencia con la propia presidenta, es decir, con la fórmula presidencial que él mismo integraba en su famoso voto no positivo de Julio Cobos en el año 2008. Yo le pido a la presidenta de los argentinos que tienen la oportunidad de enviar un nuevo proyecto que contemple todo lo que se ha dicho, todos los aportes que se han brindado, gente de afuera o aquí mismo. Que la historia me juzgue. Pido perdón si me equivoco. Mi voto no es positivo. Voto es en contra. Aquellos que además de escucharnos, nos están viendo por televisión, las imágenes además de enfocar a Julio Cobos, que era el vicepresidente y por lo tanto le tocaba presidir el Senado, enfocaban continuamente el gesto adusto de Miguel Ángel Pichetto, que era en ese momento el presidente de la bancada peronista, conducido por Cristina Kirchner en aquel momento. Bueno, el expresidente de la Federación Agraria Argentina, uno de los referentes de aquel momento, nos envió un audio recreando el conflicto con la perspectiva de hoy, de varias décadas pasadas. Vamos a escucharla a Eduardo Bussi reflexionar hoy sobre aquello. En aquel 17 de julio del 2008 vivíamos con una enorme ansiedad que el debate parlamentario, el voto de los senadores y la posibilidad de un desempate de parte del vicepresidente de la Nación, Julio Cobos, nos traiga pacificación, nos traiga alivio. Teníamos esa angustia de estar en el medio de un conflicto que ya llevaba 4 meses y al mismo tiempo teníamos la esperanza, la expectativa
de un voto a conciencia de los senadores de la Nación representando sus provincias, sus productores en muchos casos, y en caso de empate que el vicepresidente tenga la grandeza de votar a favor de los productores y a favor de la pacificación nacional. Vivíamos entonces con ansiedades, con angustias, pero por sobre todo con la esperanza de lograr el alivio de terminar con un conflicto y un enfrentamiento. Hay momentos extremos de la política en que un poder no solo le pone freno al otro, sino que es el instrumento de un cambio de poder del país. Vamos a otros dos ejemplos. Ahora vamos a viajar nuevamente fuera de la Argentina. El primer caso es Brasil, en ese momento de Brasil que vamos a reflejar ahora, cercada por las denuncias injustas de corrupción. Dilma Rousseff enfrentaba un juicio político impulsado por la derecha y la extrema derecha de ese país vecino, que de alguna manera anticipaba lo que años después de un interregno del vicepresidente Temer, terminaría siendo el triunfo de Bolsonaro. Vamos a compartir el siguiente fragmento del impeachment a Dilma Rousseff en Brasil, año 2016. Viven días de máxima tensión en Brasil. La Cámara de Diputados debe decidir el domingo si avanzará el juicio político para alejar del poder a Dilma Rousseff, acusada de manipular las cuentas públicas para disimular el déficit fiscal. El Partido de los Trabajadores asegura que no hay delito penal, sino una acusación a lo sumo administrativa y seguramente política. El expresidente Lula da Silva difundió un video para defender al gobierno del PT. Estoy convencido de que el voto de impeachment no va a aprobarse. Derrocar un gobierno electo democráticamente sin que haya un delito fiscal no arregla nada, solo va a agravar la crisis. Brasil está polarizado y se esperan manifestaciones durante todo el fin de semana a uno y otro lado del muro provisorio levantado junto al Parlamento en Brasilia. Si al menos 342 de los 513 diputados apoyan el inicio del juicio político, el Senado comenzará a analizarlo el lunes y votará en un plazo de 10 días. Bueno, finalmente Lula se equivocó y la Cámara, tanto de diputados como de senadores, aprobó el impeachment y Dilma dejó de ser presidente de Brasil. Otro caso, pero ya de una manera, podríamos decir, más automática, porque el sistema es más legislativo, es el de España. La caída de otro presidente en manos del Parlamento. En el caso de España está prevista la moción de censura, en este caso la moción de censura a Mariano Rajoy del Partido Popular. Esto fue en 2022. Escuchémoslo. Hemos presentado a lo largo del día de hoy, en la mañana de hoy, una moción de censura al presidente Rajoy. Una moción de censura que es para recuperar la dignidad de nuestra democracia, que hoy se ve cuestionada por el partido que gobierna las principales instituciones de este país. Esta moción es mala para España, es mala para los españoles, introduce muchísima incertidumbre y es lesiva para el futuro de todos los ciudadanos. Pues ya en otras aperturas de este programa hemos compartido la idea del general prusiano Clausewitz, que peleó durante las guerras napoleónicas, que dijo que la guerra es la continuación de la política por métodos violentos. De ahí que muchas veces, y que haya muchas lecciones del arte militar y de la estrategia de combate sean aplicables a la lucha política. El estratega militar de la antigua China, Sun Tzu, en el arte de la guerra, decía: conoce a tu enemigo y en 100 batallas no estarás en peligro. Bueno, en este sentido, esta es la segunda batalla de la ley Bases. Recordemos que hubo toda una discusión en el Congreso con la primera ley Bases, la también llamada ley Ómnibus, que el presidente decidió retirar de la Cámara de Diputados porque no estaba conforme con los múltiples cambios que la oposición le estaba realizando, que por entonces eran bastante menores que los que ahora sí acepta. En esa oportunidad el gobierno conoció a su adversario y entendió cómo ceder lo accesorio de la ley para poder preservar lo central. Sin embargo, la oposición también conoció a Milei y al fenómeno libertario. Veremos en ese conocimiento mutuo quién termina logrando torcerle el brazo al otro. Vamos a hacer un raconto de la primera experiencia. Primero vamos a empezar con el video de presentación de la primera ley Bases. Esto fue hecho por la oficina del presidente el 27 de diciembre de 2023, presentación de la ley Ómnibus.
video, para aquellos que además de escucharnos nos ven, en el que estaba hecho con una especie de trama musical, como si fuese una operación de rescate, podríamos decir en este caso de la Argentina. Entonces viajaba una carpeta llena de páginas impresas en un auto hacia el correo y lo llevaba el ministro de Interior como si fuese una especie de, podríamos decir, de correo del SAR, y se lo llevaba al presidente de la Cámara de Diputados para ponerla en tratamiento. Vamos ahora a Milei en esa oportunidad, 25 de enero de 2024, no estoy dispuesto a negociar nada. En la ley Ómnibus, ¿cuáles son esos artículos en los que usted no está dispuesto a ceder, que son innegociables? No estoy dispuesto a negociar nada. Bueno, tengo entendido que ya hay 100 artículos menos de los que enviaron inicialmente. En realidad hay algunas mejoras. O sea, lo que nosotros sí aceptamos es que hubiera mejoras, pero el resto no negociamos. Es decir, puede ser que algunas reformas en lugar de ir ahora puedan ir más tarde, pero no las negociamos. ¿Y algo en lo que esté dispuesto a ceder en esa negociación? En nada. La libertad no se negocia. Impresiona, ¿no? Ver el tono inflexible de aquel enero que parece hace 4 siglos. Vamos ahora a 7 de febrero de 2024. Javier Milei dice: estamos publicando las fotos de los traidores. Bueno, digamos, estamos publicando aquellos diputados que votaron a favor y que votaron en contra, y quiénes son los que votaron a sus traicionaron a sus votantes diciendo que estaban en favor del cambio, y en realidad son kirchneristas de buenos modales, digamos, o sea, son lobos con piel de cordero. Además, ahora también estamos publicando las fotos de estos traidores, para que la gente tenga claro, digamos, quiénes son los que le mienten de modo directo a los argentinos. Lobos con piel de cordero, traidores, kirchneristas de buenos modales, convertido kirchneristas evidentemente en un insulto. Esa fue la primera batalla, por así decirlo, de la ley Bases. Había muchos diputados de la llamada oposición dialoguista que parecían que tenían cierto temor al señalamiento público de Milei. Ese fenómeno era muy reciente, había mucho hastío en la sociedad frente a los políticos y Milei era una estrella ascendente en la opinión pública. Finalmente sucedió, el presidente hizo una lista con todos los supuestos, entre comillas, traidores del pueblo, y no sucedió nada. Milei siguió teniendo el apoyo que tenía y los supuestos traidores conservaron también el apoyo que tenían. El factor escrache, podríamos decir, o temor a la reacción de la gente, no se encuentra en esta oportunidad. Tampoco sucedió la hipótesis de una deriva autoritaria del gobierno a los Fujimori. Más bien, esta segunda parte de la contienda política de la ley base se dio por canales más institucionales y con mayor flexibilidad en el armado de alianzas, y de ahí el fortalecimiento de la figura del nuevo jefe de gabinete, Guillermo Francos, alguien que en la anterior experiencia, la ley Bases, intentó vanamente generar acuerdos con los diferentes bloques, mientras Milei se dedicaba a romper todos los puentes, tratando al Congreso como un nido de ratas. Por otro lado, en enero y en febrero, cuando fue la primera versión de la ley Bases, o sea, en las sesiones extraordinarias, el fracaso del Frente de Todos era lo que estaba más presente, y el inicio del gobierno de Milei era un fenómeno extraño que apenas había asumido. Ahora, luego de cumplir 6 meses del gobierno, los bloques políticos ya no se definen por su mayor o menor lejanía al peronismo, sino por su mayor o menor cercanía con la Libertad Avanza. Hay en estos momentos una profunda discusión del radicalismo que tiene como protagonista Martín Lustó en ese sentido. Mientras tanto, en el PRO, Horacio Rodríguez Larreta se terminó alejando por el ingreso de ese espacio al gobierno, y aún hay polémicas entre Macri y Bullrich, la ministra de Seguridad, que plantea directamente la fusión con la Libertad Avanza, el fundador del PRO, que defiende la idea, que parece también más lógica, de tener una autonomía. Pareciera como si todavía siguiese sonando en la mente de Macri aquel off que decía que si a Milei le iba bien, el PRO perdería todo su capital político y el libertario los absorbería, y si a Milei le iba mal, sería arrastrada con su experiencia frustrada. Este off
que en su momento se le había adjudicado a Ritondo podría hacerse entendible al conjunto de la oposición dialoguista. Si se percibe a un radicalismo demasiado cercano a Milei, el presidente seguirá diciendo que son socialistas, castas, responsables de todo lo malo de la historia del país. Si está cercano, moderaría sus comentarios. Es decir, no tendría nada bueno estar cerca del presidente y al mismo tiempo tiene sus costos estar alejado. Ahora, si el gobierno resulta un desastre, podrán ser percibidos por parte de la sociedad como responsables también. Tal vez sea esta la cuenta que el senador y el presidente de la Unión Cívica Radical, Martín Lustó, tenga en su cabeza. El dirigente radical se encuentra cercano a las posiciones de Lustó, que es un histórico dirigente radical, es Federico Storani. Él envió un audio a la producción recreando la discusión de la batalla entre kirchnerismo con el campo, diferenciándola de la actual discusión de la ley bases y marcando la posición de un sector importante de los radicales, podríamos decir más cercanos a lo que representó como significante Raúl Alfonsín. Escuchemos Federico Storani. El no positivo del año 2008 en la expresión de Julio Cobos significó una bisagra en la política argentina y estuvo a punto de generar una crisis institucional que luego fue bien reconducida. Yo creo que las circunstancias son diferentes. Acá se impone por una cuestión de defensa de los intereses nacionales y con sensibilidad popular mínima de rechazar la ley bases. Luego se podrá analizar segmentados los diferentes ítems que tiene esa ley, que como la misma norma lo señala, es omnicomprensiva. Desde mi punto de vista, no se puede aprobar. Por lo tanto, mi posición, como la de muchísimos radicales, es rechazar in totum la ley bases y que en todo caso la manden sección por sección para poder analizarla. La discusión que está allí omnipresente, siguiendo con lo omnicomprensivo, es que muchos senadores y antes diputados de la oposición que votaron o votarán en contra están de acuerdo con partes de la ley. El problema es que al enviar una ley completa que incluye muchas leyes dentro de sí misma, se hace difícil la aprobación de la misma. Desde la perspectiva de lo que fue Juntos por el Cambio, muchas de estas partes que incluyen la ley Ómnibus deberían haber sido enviadas de forma separada y hubieran sido ya aprobadas incluso en diciembre. Unión por la Patria sabe que los radicales de Lustó pueden ser la prenda de unidad que garantice una mayoría ganadora. Lo probaron cuando fueron detrás del proyecto radical del cambio de la ley jubilatoria y hay trascendidos que hablan de un supuesto acuerdo entre el presidente radical y Cristina Kirchner en el que Unión por la Patria votaría en contra del proyecto en general sabiendo que de cualquier manera va a salir, pero que hay un acuerdo con la votación por artículos. De hecho, Lustó tiene su propio dictamen de la ley, de la llamada ley Ómnibus. ¿Será esta la prenda de unidad de una nueva mayoría opositora? Venimos insistiendo en estas aperturas que una mayoría amplia de la oposición es el talón de Aquiles de Milei. Durante el día de hoy vamos a poder confirmar esa teoría, que no tiene la misma proporción que tuvo en diputados, donde se llegó a juntar 2/3, número mágico que significa también el que puede permitir llevar adelante un impeachment como el que vimos antes en el caso de Brasil de Dilma Rousseff. Hay una pregunta inquietante, tanto dentro del círculo de Milei, que puede empezar a hacerse y que tiene que ver con los fragmentos del video que vimos. Si se construye una mayoría parlamentaria opositora, por ejemplo, de ese 56% de esperanza que hay en la sociedad, ¿se diluye? ¿Cuán lejos está de un juicio político? Preguntas que por ahora son claves de análisis, pero que pueden ayudarnos a pensar el futuro cercano del gobierno. Otra explicación posible se encuentra en la epístola de los Romanos de San Pablo. Textualmente, por no obedecer la ley y por no haber ley no se podía hablar de desobediencia. La misma ley que nos introdujo después sirvió para multiplicar los pecados. Es decir, volviendo a esta idea lacaniana de que se constituye la ley del padre, la persona adulta, al mismo tiempo de que se constituye la ley, se constituyen los pecados. Hoy estamos ante un síntoma, decíamos, la certeza de que algo está por suceder y que se necesita de salud democrática para procesarlo saludablemente. ¿Saldrá la ley? ¿Habrá quórum?
Esperemos que la democracia muestre menos síntomas. El debate siempre es el signo de la salud mental de nuestra sociedad. Cerramos esta apertura de hoy, día 185, La ley y el desorden, con la misma canción con la que abrimos Batalla Final de Altamira.